hemos regresado a argumentos, seguimos conversando con el doctor Claudio Fermín, nos hablaba de la propuesta de soluciones para Venezuela en medio del diálogo que hay dentro de la Asamblea Nacional y el debate de nuevas leyes, el tema electoral allí presente, y hablaba de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 8 y que pues se contraría con nuestra Constitución de 1999. ¿Por qué? Claro, partamos de la base de entender la democracia como inclusión y sobre todo el espíritu del constituyente que estaba inspirado en la democracia participativa y Y protagónica. protagónica. Desde esa perspectiva es que ese artículo 63 que antes mencioné y ese artículo 293 al que también me referí, establecen una garantía del voto personalizado y de la representación proporcional. Pero ¿qué pasa con la Ley Orgánica de Procesos Electorales? Que en su artículo 8, Rosa, se refiere a un paralelismo entre el voto personalizado. El voto personalizado es el que usted ejerce, el sufragio suyo en un circuito. Usted va a votar en el circuito tal por la persona, por Rosa Sanabria o por Juan Rodríguez. Ese es su voto personalizado. Y el voto de la representación proporcional viene dado en la lista, es el voto por lista. Entonces, este artículo 8 parte de la premisa que va contra la Constitución de que ese es un sistema paralelo. ¿Qué significa el sistema paralelo? Que si un partido, el partido X, en este estado que tiene 5 circuitos, supongamos que este partido X ganó 3 circuitos, o ganó 4, de 5 circuitos ganó 4, el partido X, cualquiera que usted se imagine. Y luego, en la lista, si usted ganó 4, es porque usted tiene una mayoría abrumadora en ese estado. Ahora, si en la lista, cuando se empiecen a contar los cocientes, ¿verdad?, según el método de Hong, como usted ganó 4, usted tiene más votos que todos los demás. Entonces usted seguramente le va a tocar el primero en la lista, y el segundo en la lista, y el tercero en la lista, porque el artículo 8 parte de la base que hay paralelismo. Es decir, que el voto personalizado no tiene por qué incidir en el voto por lista. Lo correcto, que es lo que nosotros estamos proponiendo en beneficio del país, en beneficio de la democracia y para que se cumpla la Constitución, para que haya concordancia entre las leyes y la Constitución, es que si en ese estado que yo he puesto como ejemplo, donde un partido ganó de 6 circuitos, ganó 5, o de 5 circuitos ganó 4, que fue el ejemplo que puse, cuando se venga a contar el voto por lista, los primeros 4 cocientes, si usted ganó 4 circuitos, usted no puede, usted tiene que ser excluido de los primeros cocientes, porque entonces no hay representación proporcional. Es decir, estos sistemas no son paralelos como equívocamente, erróneamente y en contradicción con la Constitución establece ese artículo 8 de la Ley de Procesos Electorales. Estos dos sistemas tienen que incidir el uno con el otro porque la Constitución los garantiza a ambos. Y en medio del debate, En ¿cómo ha sido la en otras acogida de esa palabras, que si usted propuesta? saca Entiendo. estos 3 nominales, usted no puede tener los primeros Los 3 primeros cocientes de tres. la lista. La acogida es extraordinaria. Primero que nosotros hemos percibido que hay aunque nosotros hemos hecho la propuesta, no quiere decir que esa no sea bandera también de otros. Okay. Entonces hay una gran conciencia de todos. Aquí no hay división de gobierno y oposición desde mi perspectiva. Hay una gran conciencia que hay que poner correctivo a lo que colida con la Constitución, porque la supremacía constitucional es fundamental, porque ese era el espíritu del constituyentista. De eso se trata la democracia participativa, de eso se trata la democracia, que todos tengan representación. Es decir, si usted saca 40% de los votos, voy a hablar en un lenguaje más coloquial, usted debería tener 40% de la representación, y no como nos ha ocurrido. Les pongo 2 ejemplos a tu audiencia, Rosa. El ejemplo del año 2010 y el ejemplo del año 2015. El año 2010, el chavismo ganó la elección para la Asamblea Nacional y la ganó con una diferencia de 1%, 48% contra 47%. Y no obstante que la diferencia fue de 1% nada más, de un punto, sin embargo, en la adjudicación por este error, por esta desviación de la Ley de Procesos Sí. Electorales, en la adjudicación la ventaja fue del 20%, 98 diputados contra 65. Es decir, ¿por qué si usted gana
La diferencia es de 1%, ¿por qué va a tener un 20% Claro, una gran distinto de diferencia. representación? Y luego ocurrió el 2015 al revés, en contra del PSV. En el 2015 hubo una ventaja de la oposición del 15%, pero en la representación hubo un 36% de más. Es decir, este artículo está generando sobrerepresentación de la mayoría, y la sobrerepresentación es la negación de la representación proporcional. Por eso nosotros creemos que esta convocatoria que nos ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional es un momento estelar, es un momento fundamental para aplicar correctivos, para aplicar mejoras. Toda obra humana es perfectible, y el proceso electoral va a recibir un avance, un acto de justicia, si realmente se respeta la representación proporcional. Usted sacó el 10% de los votos, usted debería tener algo parecido al 10% de la representación. Claro, no más. Usted sacó el 30%, usted debería tener algo parecido al 30, el 29, el 31. Usted sacó el 3%, debería tener tal relación. Así que nosotros en Soluciones para Venezuela nos hemos concentrado en esta propuesta. Hay muchos temas de interés. Hay partidos en su derecho, en su interés, en el deseo de aprovechar la oportunidad, que han hecho 50 propuestas, 100 propuestas, han entregado documentos muy densos. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en esa propuesta, la representación proporcional. Bien, tenemos que ir a una pausa, como usted lo mencionaba, son muchas las propuestas que están en la Asamblea Nacional en este momento. El tema también de las inhabilitaciones, por qué, cómo se inhabilitaría a alguien, quiénes no deben ir a un proceso electoral, son también otros de los temas que se han polemizado en los medios de comunicación nacional y también en los foros de debate, así como hay quienes dicen que no se debe avanzar en la discusión de estas leyes electorales hasta que no se aclare lo que pasó el 28 de julio, porque estarían pasando la página a un hecho importante. De esto también estaremos hablando al regreso de la pausa, y nos quedan también algunas preguntas de la audiencia, doctor Fermín, que tenemos que revisar. Vamos a esperar que el tiempo pues nos permita aprovecharlo bien y hacer sus preguntas también. Ya volvemos.